Bienvenidos y bienvenidas un día más a este vuestro canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Ya sabéis que me encanta compartir con vosotros todas las novedades, los chismorreos y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, y hoy, madre mía, tenemos un plato fuerte, un auténtico bombazo. Porque hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca, dos personas que han conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, que ya sabemos que son imparables, sino de algo mucho más misterioso. Hoy nos adentraremos en las profundidades de los rumores, las especulaciones y las teorías que giran en torno a su relación. Sí, esa relación que ha mantenido a los fans en vilo durante años. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Por qué tanta discreción? ¿Acaso se ocultan de algo o de alguien? Porque, seamos sinceros, la química que derrocharon en *Erkencicus*, pájaro soñador, traspasó la pantalla. Era palpable, evidente e innegable. Y desde entonces las preguntas no han cesado, ¿fue solo actuación? ¿O había algo más, algo que quizás, aún hoy, siguen intentando mantener en secreto? Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a analizar a fondo las pistas, las señales y los testimonios que nos llevan a preguntarnos, ¿Can Yaman y Demet Özdemir realmente se están ocultando? Y de ser así, ¿de quién o de qué huyen y sobre todo por qué? Pero antes de empezar con esta investigación detectivesca, permitidme recordaros lo importante que es vuestro apoyo para este canal. Si os gusta el contenido que os ofrezco, si os interesa este tema, si queréis seguir descubriendo conmigo los secretos del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejadme vuestro like si os gusta lo que vais viendo. Vuestro apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en el universo Can y Demet, y a desentrañar este misterio. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué tanto secretismo? Porque, a ver, entendámonos, ambos son figuras públicas. Su vida, en cierta medida, está expuesta al escrutinio público. ¿Y si tuvieran una relación, por qué no gritarlo a los cuatro vientos? ¿Por qué optar por el hermetismo, por las evasivas, por las fotos robadas y las fuentes anónimas? Aquí es donde entran en juego las teorías. Y creedme, hay para todos los gustos. La primera, y quizás la más recurrente, es la presión mediática. Tanto Can como Demet han experimentado el lado más voraz de la fama. Sus vidas personales han sido objeto de portadas, titulares sensacionalistas y un constante acoso por parte de los paparazzi. Quizás simplemente decidieron proteger su intimidad. Quizás, después de haber visto cómo sus relaciones anteriores se desmoronaban bajo el peso de la atención pública, optaron por mantener cualquier posible romance en la más estricta confidencialidad. Y es que no olvidemos, el mundo del espectáculo es muy duro, y una relación expuesta al público puede ser una bomba de relojería. Otra teoría un poco más conspiranoica, es que su relación, en su momento, fue un producto de marketing. Recordemos el enorme éxito de *Erkencicus*. La serie fue un fenómeno global, y la química entre Can y Demet fue uno de los pilares de ese éxito. ¿Pudo haber sido una estrategia de las productoras para mantener viva la llama, para alimentar el interés del público y, por ende, aumentar las ganancias? Esta teoría sugiere que quizás nunca hubo una relación real, sino una puesta en escena, una actuación magistral para complacer a los fans y garantizar el éxito de la serie. Y que una vez finalizado el proyecto, cada uno siguió su camino, manteniendo las apariencias para no decepcionar al público. Suena un poco cínico, lo sé, pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Sin embargo, también hay quienes defienden la teoría del amor verdadero, del romance que nació en el set de rodaje y que, a pesar de las dificultades, sigue vivo, aunque oculto. Creen que Can y Demet están juntos, pero que prefieren vivir su amor en la intimidad, lejos de los focos y de las críticas. Esta teoría se basa en pequeños detalles, en gestos sutiles, en miradas cómplices captadas por las cámaras, en testimonios de personas cercanas a la pareja que sugieren que hay algo más que amistad. Son detalles pequeños, sí, pero que para los fans más acérrimos son pruebas irrefutables de que el amor existe. Por ejemplo, ¿recordáis aquella vez que Can publicó una foto en sus redes sociales luciendo una camiseta que parecía ser de Demet? ¿O aquella otra vez que fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul, intentando pasar desapercibidos pero sin éxito?
Son momentos fugaces e instantes robados, pero que alimentan la esperanza de los que creen en su amor. Pero, ¿de quién huyen? Si damos por buena la teoría del amor oculto, ¿por qué tanto se cree? ¿Tismo? Aquí es donde entran en juego otros factores. Uno de ellos podría ser la presión familiar. Tanto Can como Demet provienen de familias tradicionales, y quizás no todas las partes estén de acuerdo con su relación. Puede que haya diferencias culturales, religiosas o simplemente, que no aprueben la elección de sus parejas. La presión familiar puede ser muy fuerte y es comprensible que quieran evitar conflictos innecesarios manteniendo su relación en secreto. Otro factor a tener en cuenta es la competencia profesional. Tanto Can como Demet son figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo. Y una relación pública podría afectar sus carreras. Quizás las productoras prefieran que estén solteros, para no limitar su atractivo para el público. O quizás ellos mismos prefieran no mezclar su vida personal con su trabajo, para evitar que los rumores y las especulaciones afecten sus proyectos. Además, no podemos olvidar el factor haters. Desafortunadamente, la fama también atrae a personas tóxicas que disfrutan criticando, insultando y acosando a las figuras públicas. Y una relación entre Can y Demet sería un blanco fácil para este tipo de personas. Es comprensible que quieran protegerse a sí mismos y a su relación del odio y la negatividad. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿de quién o de qué huyen realmente? ¿Es la presión mediática? ¿El marketing? ¿La familia? ¿La competencia profesional? ¿Los haters? ¿O es una combinación de todos estos factores? La verdad es que solo Can y Demet saben la respuesta. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular, analizar las pistas y dejarnos llevar por nuestras propias interpretaciones. Lo que sí es cierto es que su relación, sea cual sea su naturaleza, ha generado una enorme expectación y ha mantenido a los fans en vilo durante años. Y mientras sigan alimentando el misterio, las preguntas seguirán surgiendo y las teorías seguirán multiplicándose. Y quizás esa sea precisamente su estrategia. Mantener viva la llama del interés, jugar al despiste, alimentar el misterio. Al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo, la expectación es oro. Y Can y Demet saben cómo generar expectación como nadie. Pero, dejando de lado las teorías y las especulaciones, lo importante es recordar que son seres humanos. Que tienen derecho a su intimidad, a vivir su vida como les plazca, lejos de los focos y de las presiones. Y que al final, lo que importa es su felicidad. Así que si están juntos y prefieren mantenerlo en secreto, respetemos su decisión. Y si no están juntos, pero han construido una hermosa amistad, celebremos su compañerismo. Al fin y al cabo, lo importante es que sean felices. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido un largo camino, hemos analizado las pistas, hemos especulado sobre las posibles razones detrás del secretismo de Can Yaman y de Demet Özdemir. En resumen, hemos visto que existen múltiples teorías, desde la presión mediática y la estrategia de marketing hasta el amor oculto y la protección familiar. Hemos analizado la posibilidad de que huyan de los haters, de la competencia profesional o simplemente, de la necesidad de mantener su intimidad. Hemos visto que la verdad es difícil de alcanzar y que al final, solo Can y Demet conocen la respuesta. Pero lo importante es recordar que son seres humanos y que merecen respeto y comprensión. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado por recopilar la información más relevante y por presentarla de una manera clara y amena. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Can y Demet están juntos? ¿Por qué creéis que se ocultan? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y antes de despedirme, permitidme recordaros una vez más lo importante que es vuestro apoyo para este canal. Si os ha gustado este vídeo, si os ha resultado interesante, no olvidéis darle like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares, para que también puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, no esperéis más. Suscribiros es gratis y os aseguro que no os vais a arrepentir. Subo vídeos regularmente con las últimas noticias, los chismorreos más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo.
Así que dadle like al vídeo, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros al canal y dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Vuestro apoyo es mi mayor motivación. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperad, que esto no acaba aquí. Aún tenemos mucho más que desentrañar sobre este fascinante misterio. Porque si bien hemos tocado las teorías más populares, la realidad es que el laberinto de especulaciones en torno a Can y Demet es mucho más intrincado de lo que parece a simple vista. Así que agarraos fuerte que nos adentramos aún más en este culebrón turco. Profundicemos un poco más en cada una de las teorías que hemos mencionado, aportando más detalles, anécdotas y por supuesto más chismorreo jugoso. *** La presión mediática, el precio de la fama ***. Ya hemos hablado de la presión mediática, pero es importante entender a qué nivel Can y Demet han estado expuestos. No se trata solo de flashes y preguntas incómodas en alfombras rojas. Va mucho más allá. Imaginaos vivir constantemente bajo la lupa, con cada movimiento analizado, cada palabra interpretada y cada gesto diseccionado. Es una locura. Paparazzi acechando a las puertas de sus casas, drones sobrevolando sus jardines, reporteros disfrazados para conseguir una exclusiva. Un auténtico asedio. Y no solo eso, sino también las redes sociales, donde los fans y los haters no dudan en opinar sobre cada aspecto de su vida, desde su ropa hasta sus relaciones. Can y Demet han visto cómo sus relaciones anteriores se convertían en un circo mediático. ¿Recordáis el revuelo que se armó con la relación de Can con Diletta Leotta? Fue una auténtica telenovela. Titulares exagerados, rumores infundados, críticas despiadadas. La presión era insoportable. Y lo mismo ocurrió con algunas de las relaciones pasadas de Demet. Es comprensible que después de haber vivido experiencias tan traumáticas, hayan decidido proteger su intimidad a toda costa. Quizás simplemente hayan aprendido la lección y hayan optado por la discreción como estrategia de supervivencia. ¿Quién puede culparlos? *** El marketing, amor o estrategia comercial, ***. Esta es la teoría más cínica, pero no por ello menos plausible. El mundo del espectáculo es un negocio y a veces las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan. ¿Fue la química entre Can y Demet en ***Erkencicus * una casualidad, o fue una estrategia cuidadosamente planificada para aumentar la popularidad de la serie? Algunos argumentan que la producción de la serie alimentó deliberadamente los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas. Fotos promocionales con poses sugerentes, entrevistas ambiguas, declaraciones que dejaban entrever algo más que amistad. Todo estaba calculado. Y seamos sinceros, funcionó a la perfección. La expectación generada por la posible relación entre Can y Demet atrajo a millones de espectadores a ***Erkencicus ***. La serie se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la química innegable entre los protagonistas. Pero, ¿qué pasó después? Una vez finalizada la serie, Can y Demet tomaron caminos separados. Él se fue a Italia a probar suerte, ella siguió trabajando en Turquía. ¿Fue una coincidencia, o fue el final de la estrategia de marketing? Algunos creen que una vez cumplido su objetivo, la producción dejó de alimentar los rumores y permitió que cada uno siguiera su camino. Otros, en cambio, sostienen que la relación continuó en secreto, pero que ambas partes decidieron mantener las apariencias para no decepcionar al público. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. *** El amor oculto, secretos del corazón ***. Esta es la teoría más romántica, la que alimenta la esperanza de los fans más acérrimos. Creen que Can y Demet están secretamente enamorados, pero que prefieren vivir su amor en la intimidad, lejos de los focos y de las críticas. Esta teoría se basa en pequeños detalles, en gestos sutiles, en miradas cómplices captadas por las cámaras. ¿Recordáis aquella vez que Can le dedicó a Demet un mensaje en las redes sociales por su cumpleaños? Fue un mensaje muy cariñoso, que muchos interpretaron como una declaración de amor encubierta. O aquella otra vez que fueron vistos juntos en un aeropuerto, aparentemente intentando pasar desapercibidos. Las fotos se hicieron virales en cuestión de minutos. Aunque ambos negaron cualquier relación, muchos fans creen que estaban huyendo juntos de vacaciones.
Y no solo eso, sino también los testimonios de personas cercanas a la pareja que sugieren que hay algo más que amistad. Peluqueros, maquilladores, compañeros de trabajo. Muchos han insinuado que la química entre Khan y Demet es innegable. Por supuesto, estos testimonios no son pruebas irrefutables, pero para los fans más optimistas son suficientes para mantener viva la esperanza. Creen que Khan y Demet están juntos, pero que prefieren mantener su relación en secreto por miedo a la presión mediática, a la crítica o simplemente por proteger su intimidad. *** La presión familiar, tradiciones y secretos ***. La presión familiar es un factor que a menudo se subestima, pero que puede tener un gran impacto en las relaciones. Tanto Khan como Demet provienen de familias tradicionales, y quizás no todas las partes estén de acuerdo con su relación. Puede que haya diferencias culturales, religiosas o simplemente, que no aprueben la elección de sus parejas. La presión familiar puede ser muy fuerte y es comprensible que quieran evitar conflictos innecesarios manteniendo su relación en secreto. En algunas culturas, las relaciones interreligiosas o interétnicas pueden ser motivo de tensión familiar. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son a menudo efímeras y superficiales, es posible que algunas familias prefieran que sus hijos se casen con personas de su mismo entorno. Si Khan y Demet estuvieran realmente enamorados, pero sus familias no aprobaran su relación, es comprensible que decidieran mantenerla en secreto. Quizás estén esperando el momento adecuado para hacerla pública, o quizás hayan decidido mantenerla en la clandestinidad para evitar conflictos familiares. ***La competencia profesional, ¿afectaría al éxito? ***. Tanto Khan como Demet son figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo. Y una relación pública podría afectar sus carreras. Quizás las productoras prefieran que estén solteros, para no limitar su atractivo para el público. O quizás ellos mismos prefieran no mezclar su vida personal con su trabajo, para evitar que los rumores y las especulaciones afecten sus proyectos. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Y a veces las productoras prefieren mantener a sus estrellas solteras para no limitar su atractivo para el público. Una relación pública podría reducir el número de fans que se sienten atraídos por ellos, lo que podría afectar a las audiencias y a las ventas. Además, una relación entre Khan y Demet podría generar rumores y especulaciones que distraigan la atención de sus proyectos profesionales. Los medios de comunicación se centrarían en su relación en lugar de en su trabajo, lo que podría perjudicar sus carreras. Es comprensible que Khan y Demet quieran proteger sus carreras y evitar que su relación afecte a su éxito profesional. Quizás hayan decidido mantenerla en secreto para evitar conflictos con las productoras o para evitar que los rumores y las especulaciones distraigan la atención de sus proyectos. Los haters, el lado oscuro de la fama ***. Desafortunadamente, la fama también atrae a personas tóxicas que disfrutan criticando, insultando y acosando a las figuras públicas. Y una relación entre Khan y Demet sería un blanco fácil para este tipo de personas. Es comprensible que quieran protegerse a sí mismos y a su relación del odio y la negatividad. Las redes sociales son un caldo de cultivo para los haters. Personas que se esconden detrás de perfiles falsos para insultar, criticar y acosar a las figuras públicas. Y una relación entre Khan y Demet sería un imán para este tipo de personas. Los haters podrían criticar su apariencia física, su forma de vestir, sus decisiones profesionales e incluso su vida personal. Podrían inventar rumores, difundir noticias falsas y acosar a sus amigos y familiares. Es comprensible que Khan y Demet quieran protegerse a sí mismos y a su relación de este tipo de personas. Quizás hayan decidido mantenerla en secreto para evitar ser blanco de ataques y para proteger su salud mental. ***. Más allá de las teorías, una mirada a sus carreras individuales ***. Para entender mejor el posible secretismo de Khan y Demet, es importante echar un vistazo a sus carreras individuales y a la dirección que han tomado desde *Erkencicus *. Khan Yaman, el conquistador italiano *. Después del éxito de la serie, Khan dio un giro audaz a su carrera mudándose a Italia y aprendiendo italiano. Consiguió protagonizar la adaptación italiana de Sandokan un proyecto ambicioso que lo consolidó como una estrella internacional. Su decisión de expandirse fuera de Turquía, aunque arriesgada, demostró su ambición y su deseo de crecer como actor.
Esta estrategia también le permitió distanciarse de la imagen que tenía en Turquía y reinventarse como un galán europeo. ¿Podría ser que esta distancia geográfica también haya sido una forma de proteger una posible relación con Demet, manteniendo a la prensa turca alejada? Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y versátiles de la televisión turca. Ha protagonizado varias comedias románticas de gran éxito, demostrando su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público. También ha incursionado en otros géneros, demostrando su versatilidad como actriz. Su enfoque en el mercado turco le ha permitido mantener un perfil más bajo en comparación con Can, evitando la constante atención mediática que él ha experimentado en Italia. ¿Podría ser que esta diferencia en sus carreras haya dificultado la posibilidad de mantener una relación pública? Las redes sociales, pistas y silencios elocuentes En la era de las redes sociales, los perfiles de Can y Demet se han convertido en verdaderas fuentes de especulación. Los fans analizan cada publicación, cada me gusta y cada comentario en busca de pistas que confirmen o desmientan los rumores sobre su relación. El misterio de los me gusta perdidos se ha rumoreado que Can y Demet se han dado me gusta mutuamente en algunas publicaciones, solo para borrarlos poco después. ¿Es esto una señal de que intentan mantener su relación en secreto, pero no pueden evitar mostrar su apoyo mutuo? Las fotos en lugares similares en algunas ocasiones, Can y Demet han publicado fotos en lugares que parecen ser los mismos, aunque nunca juntos. ¿Es esto una coincidencia, o es una forma sutil de demostrar que están pasando tiempo juntos sin llamar demasiado la atención? El silencio estratégico tanto Can como Demet han evitado hablar directamente sobre su relación en entrevistas. Han respondido a las preguntas con evasivas y generalidades, alimentando aún más el misterio. ¿Es este silencio una señal de que tienen algo que ocultar, o simplemente están protegiendo su intimidad? Fuentes anónimas, rumores y confidencias Como en todo buen culebrón, las fuentes anónimas juegan un papel fundamental. Se dice que personas cercanas a Can y Demet han filtrado información a la prensa, alimentando aún más los rumores sobre su relación. El peluquero confidente un peluquero que ha trabajado con ambos actores ha insinuado que hay algo más que amistad entre ellos. El compañero de rodaje discreto un actor que ha compartido escenas con Can y Demet ha declarado que la química entre ellos era palpable. El amigo cercano misterioso un supuesto amigo cercano a la pareja ha afirmado que están secretamente enamorados, pero que prefieren mantener su relación en secreto por miedo a la presión mediática. Por supuesto, es importante tomar estas declaraciones con pinzas, ya que no hay forma de verificar su veracidad. Sin embargo, estos rumores contribuyen a alimentar el misterio y a mantener viva la llama de la especulación. Conclusiones, el misterio continúa Después de este análisis exhaustivo, ¿hemos logrado desentrañar el misterio de Can y Demet? La verdad es que no. La respuesta sigue siendo esquiva y probablemente solo ellos la conocen. Sin embargo, hemos explorado las diferentes teorías y hemos analizado las pistas y los rumores que circulan en torno a su relación. Hemos visto que existen múltiples factores que podrían explicar su secretismo, desde la presión mediática y la estrategia de marketing hasta la presión familiar y la competencia profesional. Lo que sí es evidente es que Can y Demet han logrado crear un aura de misterio en torno a su relación, lo que ha generado una enorme expectación y ha mantenido a los fans en vilo durante años. Y mientras sigan alimentando el misterio, las preguntas seguirán surgiendo y las teorías seguirán multiplicándose. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este viaje al corazón del culebrón Can y Demet. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál es vuestra teoría favorita? ¿Creéis que Can y Demet están juntos? ¿Por qué creéis que se ocultan? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y antes de despedirme, recordad darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es mi mayor motivación.
Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero estad atentos, que seguro que este culebrón nos dará mucho más de qué hablar en el futuro. No os perdáis las próximas actualizaciones. Ciao, ciao.